Muy buenos días a toda la audiencia de nuestro programa Olimpismo en Acción. Es para nosotros un gran placer esta mañana tener invitados de la talla de Astolfo Romero, Néstor Ordóñez, Marta Pardo, para tratar el tema de la ley del entrenador. Agradecemos especialmente al Comité Olímpico Colombiano, a través del canal olímpico, tener esta oportunidad de compartir con la audiencia un tema tan importante. A nuestro presidente, el doctor Ciro Solano Hurtado, un saludo especial, a toda la audiencia y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Néstor es el escudero mayor, el promotor de la ley del entrenador, y Astolfo pues ha sido una pieza fundamental en todo este proceso que hoy beneficia a un núcleo muy importante del deporte nacional. Marta, entrenadora de gimnasia rítmica, está aquí hoy presente especialmente por la tradición, su gestión para lograr la gimnasia rítmica en el país. Lleva, desde que yo la conozco, que estaba pequeñita, desde la década del 70, trabajando por la gimnasia rítmica, y ha logrado grandes avances como entrenadora, y su experiencia es muy valiosa en esta participación. Néstor, tienes la palabra. Bueno, Clemencia, muchísimas gracias por la invitación, obviamente al Comité Olímpico Colombiano, a la Academia Olímpica Colombiana, pues también aquí con Astolfo como presidente del Colegio Colombiano de Educadores Físicos y Profesiones Afines, y también a Marta como entrenadora y como doliente y representante también de la gimnasia y de los entrenadores en este contexto nacional. Estamos en este momento en un proceso ya prácticamente para algunos, socialización, implementación y explicación de lo que es la ley del entrenador deportivo, que fue sancionada el 23 de mayo de 2022 y aparece con el número 2210, ley del entrenador deportivo. Entonces, yo diría que básicamente es un conversatorio para poder en esta hora explicarle a la comunidad y especialmente a los entrenadores, pues de qué se trata, cuáles son las implicaciones y todo lo que está alrededor de este proceso. Clemencia. Gracias, Néstor. Y yo quisiera que tuviéramos como un breve repaso histórico con Néstor. Recuerda que, a ver si la memoria no me falla, hace más o menos 8 años estábamos en Medellín con un grupo de expertos revisando la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, que estaba desactualizada desde 1978. Y en ese gran trabajo que hicimos allí con el entonces Departamento Administrativo del Deporte que dirigía el doctor Andrés Botero, logramos hacer un gran trabajo, no solamente para actualizar la Carta Internacional, sino para conectarnos internacionalmente mucho más fuerte, en una forma más directa con el trabajo que lidera la UNESCO. A partir de 2015, después de su Asamblea General, la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte se convierte en un hecho que empieza a regir y a orientar el trabajo que deben hacer los gobiernos en beneficio de la actividad física, la educación física y el deporte. Y quisiera sencillamente recordar el artículo 7 de esta Carta Internacional, que dice que las actividades de enseñanza, entrenamiento y administración relacionadas con la educación física, la actividad física y el deporte deben encomendarse a un personal cualificado, y enfatiza que todo el personal que asuma la responsabilidad profesional del deporte debe tener las cualificaciones, la formación y el perfeccionamiento profesional permanente y apropiado.
además, que todo el personal que trabaje en el ámbito del deporte debe ser seleccionado y recibir formación en número suficiente para alcanzar y mantener los niveles de competencia necesarios para el desarrollo cabal y la seguridad de todas las personas a su cargo. Muy valioso ese aspecto de la Carta Internacional, y yo quisiera que Néstor nos explicara si eso realmente tuvo alguna incidencia en ese gran trabajo que hoy estamos presentando al país, a la comunidad deportiva. Y como usted lo recuerda, en el 2015, pues que tuvimos la fortuna que la reforma prácticamente de la Carta Internacional se hizo en Medellín, ¿no? Con el trabajo y con el apoyo en su momento del departamento, lo que llamábamos Coldeportes. Y yo diría que estuvimos como en la mitad. Nosotros empezamos en el 2009, pues sin saber qué reforma, porque pues esta carta, ya usted lo mencionó, viene del 78, y nosotros empezamos a trabajar en el 2009. Pero mire que cuando llegamos en el 2015 todavía estamos empezando un proceso, porque claro, porque una de las cosas que teníamos que justificar era el tema de la idoneidad de los entrenadores deportivos. Y digamos que fue uno de los grandes argumentos para poder soportar ese mandato, que Colombia como signatario de la Carta Internacional, pues eso nos ayudó. Nosotros empezamos en el 2009 y completamos 13 años prácticamente exactamente el 23 de mayo del 2022. La pregunta que todo el mundo hace: ¿y por qué nos demoramos tanto? Claro, porque esta es una ley que puede tener, entre comillas, muchos interrogantes. Obviamente puede tener muchos enemigos o muchos contrapesos, llamémoslo así, no tanto enemigos y contrapesos. Y aquí está en el furor los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Lo vimos en carne propia. Yo diría que es de las pocas normas en Colombia que pasan por esos filtros. Y pasamos por varios filtros en la Corte Constitucional, 4 filtros, uno en el 2013, o sea, antes de la Carta, luego en el 2018, luego en el 2019 y luego en el 2021, el 9 de diciembre. Entonces, esas son de las grandes complicaciones que tuvimos, y básicamente diferencias con el Ejecutivo. Yo siempre he dicho, no es que Santos sea enemigo de Santos, pero nos tocó un gobierno, los 2 periodos de Santos, coincidencialmente, donde pues atravesamos con esa dificultad. Y ya empezando este gobierno, pues logramos impulsarla, y finalmente terminando, porque se nos fue todo este gobierno prácticamente los 4 años, pues que uno resta del 7 de agosto al 23 de mayo, pues prácticamente nada. Esa es la historia, es una historia bastante larga. Yo siempre he dicho, vea, el número de escritos y que todo lo que suma en lo jurídico son alrededor de unos 2.000 folios. Y todo lo que se ha escrito en artículos científicos, en artículos de opinión, estamos hablando alrededor de unas 1.000 páginas también. Es decir, alguien que quisiera ilustrarse, hay que leerse las 3.000 páginas que componen todo este proceso. De escasamente 14 artículos que no suman, con firmas y todo, 7 páginas. Es increíble. O sea, 7 páginas producen cerca de 3.000 páginas, y no está todo escrito ahí, no está todo. Ese es como el resumen, Clemencia. Muy bien, Néstor, fíjese, estamos hablando de que se han tomado cerca de 3 Olimpiadas para contextualizarnos en los términos olímpicos, para poder lograr un cambio en la historia de la profesionalización de los entrenadores en Colombia. Pero qué decir, Marta, cuando tú has trabajado toda tu vida como entrenadora y ha pasado décadas, mal contadas, que yo recuerde, casi 5 décadas de tu trabajo, porque empezaste desde muy, muy joven a desarrollar. ¿Y cómo si existe una esperanza, si se podría implementar? ¿Cómo has sufrido o vivido esa experiencia como entrenadora en el campo del deporte de alto rendimiento? Bueno, para todos, buenos días y muchas gracias a Clemencia y al Comité Olímpico Colombiano. Sí, mi experiencia me dice, fue un camino muy largo, constituir un deporte nuevo en Colombia, donde realmente no hay una cultura hacia los deportes de arte.
el arte aquí siempre está mirado como algo secundario, pero resulta que hay varios deportes de arte competitivo, entre ellos la gimnasia rítmica. Es difícil, ya hoy en día contamos en el país con 10 regiones haciendo esta disciplina deportiva, pero fue un largo camino y obviamente en ese camino nos encontramos muy pocos profesionales, muy pocas personas especializadas y con conocimientos pedagógicos sobre todo, porque faltan docentes en educación física, licenciados o tecnólogos deportivos, y también falta todavía, esto debe ser una premisa de esta ley, que las federaciones promuevan capacitaciones permanentes. O sea, es muy importante que el entrenador esté al día con el deporte. El deporte evoluciona cada año. Cada cambio de ciclo hay un nuevo código de puntuaciones o un nuevo reglamento en el fútbol. Ahora es con el VAR, o en el voleibol ahora no recuerdo cómo llaman, el deportista más bajo, que no recuerdo cómo le llaman ahora. Y en la gimnasia rítmica, en el ciclo pasado eran prevalencia, lanzar, recibir. Hoy en día la prevalencia es la artisticidad y el manejo del aparato. Entonces, tiene que haber una capacitación permanente y esta ley debe obligar no solamente a los entes deportivos, sino a las federaciones a tener un programa de capacitación permanente y aprovechar los licenciados, aprovechar esas personas que construyeron deporte en Colombia, porque la experiencia es algo que vale muchísimo. Hoy en día, la gimnasia rítmica está ya en el primer tercio del continente. O sea, ya nuestras deportistas luchan finales en un Panamericano, y eso se logra después de un trabajo de mucha experiencia y mucho camino recorrido. Y hay varias regionales que están aportando buenos procesos porque hay entrenadoras preparadas, entonces, pero hay otras que no, y eso dentro de la regla es lo que va a mejorar el deporte en Colombia. Yo miro con mucha admiración el proceso que está haciendo el atletismo colombiano. Amo el atletismo, fui atleta y ahora tengo un nieto en atletismo y estoy aterrada del proceso que está haciendo la Federación de Atletismo. Ese ejemplo deben seguirlo todas las federaciones. Gracias, Marta. Muy importante esa observación que has hecho en este momento. Me gustaría escuchar a Astolfo y que nos contara un poco cómo encauzar todas esas necesidades que tienen los entrenadores, la violencia que estamos teniendo al tener la opción de poder cualificar o ajustar esas necesidades de los entrenadores a la nueva ley. Bueno, ante todo un agradecimiento para Clemencia, quien es la que lidera pues este programa, por supuesto a la Academia Olímpica y al Comité Olímpico Colombiano, a los invitados especiales Néstor y Marta, y ni más faltaba a todos aquellos oyentes que nos están acompañando el día de hoy. Pues cómo encauzar una ley como esta que además se venía desde hace muchos años solicitando por el sector y de una manera muy especial por los entrenadores. Recordemos que lo que le da el peso legal y jurídico a todo el tema de la ley es que la Corte Constitucional en una sentencia determina que esta es una actividad o profesión reconocida como aquella profesión de riesgo social. Entonces eso nos demanda de inmediato empezar a darle una mirada importante. Cuando hablamos de una profesión de riesgo social, quiere decir que hay una implicación directa en la vida, en la salud y el bienestar de los seres humanos. Y que quien esté allí debe tener un proceso de formación, un nivel de cualificación que nos permita garantizar y salvaguardar la vida y el bienestar de esas personas. En este caso, podríamos perfectamente hablar de un profesional que se acerca a lo que podría ser un profesional del área de la salud, por ejemplo, una enfermera
un médico, que trabajan y que sus actividades van directamente relacionadas con el tema del bienestar y la salud de los seres humanos. Entonces, al ubicarnos allí, eso nos compromete con una responsabilidad social muy grande, en términos de que no todas las personas podrían ejercer dichas actividades o cumplir con estas funciones si no le anteceden, por ser una profesión de riesgo social, un título de idoneidad. ¿Y de qué hablamos cuando estamos planteando esto de títulos de idoneidad? Estamos hablando de educación formal que ofrecen las instituciones de educación superior y que están reconocidas ante el Ministerio de Educación Nacional, ya sea porque es un título expedido aquí en Colombia o porque ha sido convalidado por el Ministerio y que se ha desarrollado dicha formación en una universidad en el extranjero. Entonces, es hacia donde se perfila. Tenemos 13 años, 3 años de amnistía, que ya el cronómetro está corriendo, como lo dijo Néstor, desde el mes pasado empezamos en cuenta regresiva y tendríamos, después de esos 13 años, tendríamos que garantizarle al país que la totalidad de los entrenadores poseen un título de idoneidad para que con una responsabilidad social podamos garantizar que estamos salvaguardando el bienestar y la salud de toda esta población. Entonces, la invitación y hacia donde estamos trabajando ahora específicamente con los entrenadores es a invitarlos a que ingresen en un proceso de formación en una de las instituciones de educación superior reconocidas en el país. Puede ser en uno de los 3 niveles: técnico profesional, son programas académicos que tienen más o menos unos 2 años de duración; tecnólogo, estamos hablando de una formación de 3 años; y profesional licenciado 4 hasta 5 años. Allí es donde tienen que enfocarse. Necesitamos que tengan un título de idoneidad, con lo cual estaríamos nosotros cumpliendo con el requisito fundamental, con la esencia y la naturaleza de la ley del entrenador deportivo. Gracias, Astolfo. Néstor, y tenemos un levantamiento estadístico o una base de datos de entrenadores. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es ese trabajo que se está tejiendo entre universidades y el Ministerio del Deporte o el Comité Olímpico Colombiano para ofrecer a los entrenadores este nuevo proceso? Bueno, sobre la estadística o el sistema de información, tengo que confesarle que ha sido muy difícil complementar esta base de datos. De lo federado, pues uno podría decir que esa información la tenemos, pero aquí hay como 2 grandes grupos: los que hacen parte del deporte federado de este país, y básicamente sí, los que están en federaciones deportivas, los entrenadores que están con el Comité Olímpico y los entrenadores que, pues, digamos que contrata el Ministerio del Deporte, y bueno, y sumado a eso los metólogos. Digamos que ese listado se tiene. Pero ya en el contexto de los territorios, llamemos municipios y departamentos, es un tema bastante complejo, por los que ellos contratan. Y luego viene los que, entre comillas, podríamos llamarlos que están en la informalidad, es decir, que no hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. Ahí podríamos incluir a incluso gente, la mayoría de escuelas de formación deportiva, y personas que lo hacen de una manera, pues digamos que como voluntaria, y un trabajo como muy personal en ese contexto. Entonces, ¿cómo es el proceso de implementación de la ley? Hay como 3 momentos. El primer momento, que es un momento transitorio, que va a durar 3 años, ya lo decía Astolfo, ya empezamos a contar ese tiempo del 24 de mayo de este año, y culmina en el año 2025. Quiere decir que en el 2025 todos deben tener una tarjeta de entrenador deportivo para los que tienen una titulación, que ya Astolfo las explicó, las formaciones en técnico, tecnólogo y profesional universitario, y para los que no tienen título. Porque es un periodo que la gente dice es mucho tiempo, pero estamos hablando de una población cercana a las 100.000 personas, 100.000 personas. Y luego viene otro momento de 5 años, que esa titulación que se le va a entregar a los que no tienen título, que les va a durar o va a tener una vigencia de 5 años, y posteriormente que se puede renovar por una sola vez, y que va también a durar 5 años, de tal manera que la suma es 3 años más 5 más 5,
13 años. Ese es el primer espacio. En el año 2035, que está la fecha 24 de mayo, vamos a tener en Colombia que ninguna persona podrá ejercer si no tiene un título. Pero provisionalmente, ahora yo diría que Astolfo, sobre todo, para que usted explique qué es COLEP y qué vamos a hacer ahí para los que no tienen una titulación, porque esta es una normativa muy vinculante, porque la Corte nos ha exigido unos plazos razonables para aquellas personas que no tienen titulación. Porque Marta decía una cosa que es importante. En el proceso de entrenamiento tenemos personas con formación, con título, que pueden ser lo que nosotros identificamos como licenciados en educación física, y como casi 40 titulaciones más en este país. Y también encontramos personas que han sido capacitadas por las federaciones o otras organizaciones y personas que han hecho cursos de actualización. Ese es como el contexto. Entonces yo diría que con la venia de clemencia para ir como en ese hilo conductor, que es a veces es un poco complejo de entender qué vamos a hacer con aquellos profesionales sin título, porque no estamos hablando, ojo, porque no estamos evitando, y la Corte y el Congreso de la República hablando de empirismo o de empíricos. Estas personas se llaman profesionales sin título. Y los que tienen título se llaman, en uno de los fallos de la Corte del 2018, se llaman profesionistas. Profesionista es el que tiene un título académico, universitario. Correcto. Entonces, cuéntanos un poco, Astolfo, ¿cuál va a ser esa estrategia? Bueno, Clemencia, en la ley está específicamente determinado en el artículo 8 cuáles son las condiciones que deben cumplir tanto los que poseen un título académico, los que denominan esto, que están allí establecidos como profesionistas, como quienes no han ingresado en una institución de educación superior y por lo tanto no poseen un título de idoneidad que lo respalda. Se establecen básicamente 3 criterios importantes que deben cumplir ellos en los tiempos que presentó Néstor anteriormente. El primero es ser mayor de edad. El segundo es poseer una experiencia no inferior a 12 meses, es decir, 1 año como mínimo de experiencia certificada y comprobada como entrenador deportivo en cualquiera de los niveles y los ámbitos de desempeño del entrenador. Y el tercero, que consideramos es muy importante, es presentar y aprobar una evaluación de idoneidad en uno de los ámbitos de desempeño del entrenador deportivo. Para esto estamos buscando un modelo de evaluación que permita reconocer las competencias desde el saber específico y, digámoslo, tenemos 3 formas de medir las competencias en un individuo. Una es competencias de desempeño, competencias de producto y competencias de conocimiento. En este caso, en términos de facilitar que toda la población a lo largo y ancho del territorio nacional pueda acceder a este proceso, tendríamos un modelo de evaluación de competencia de conocimiento que lo estaríamos desarrollando probablemente en una propuesta similar al tipo pruebas de estado o pruebas ECAES que maneja el IFEX, en donde se puede de alguna manera facilitar que los entrenadores también tengan la posibilidad de presentar ese conocimiento o esas aptitudes, habilidades y conocimientos especializados y específicos en el entrenamiento deportivo. Es importante señalar que previo a esto tendremos un material pedagógico de estudio que les permita prepararse por lo menos en los 3 niveles básicos. Me refiero al nivel de iniciación, al nivel de especialización y al nivel de altos logros. Tendremos que mirar porque también dentro de la ley se hablan de 2 grandes categorías, que es la categoría de deportes de conjunto y la de deportes individual. Entonces vamos a mirarlo. Y el otro tema que estamos estudiando, en donde vemos que hay una gran posibilidad también de respaldar a estas personas que vienen desarrollando, y voy a utilizar una palabra que creo que tiene que ser la palabra de moda, y es dignificar la labor del entrenador deportivo a partir de este modelo. Es decir, aquí lo que estamos intentando es que exista un reconocimiento social
a quien desarrolla esta actividad y que además es equiparable con cualquier profesional, tal cual como lo define la ley. Entonces aquí tendríamos nosotros que mirar también en esa dignificación la posibilidad de apoyar y apostar por aquellos entrenadores personalizados y entrenadores grupales que trabajan en gimnasios o en centros de acondicionamiento y ejercicio físico, quienes también tienen las categorías y las subcategorías, tienen la categoría de grupal y personal que se ajusta a deportes de conjunto, deportes individuales. También están en los niveles de iniciación, que en este caso es un nivel básico, el de especialización, que es un nivel intermedio, y el de alto rendimiento, que para el caso de los entrenadores de acondicionamiento físico, pues estamos hablando de aquellas personas que ya están en un nivel competitivo y que además en donde ya existen eventos mundiales reconocidos en este tipo de actividad o función. Entonces, ese sería más o menos como el marco general, que puedan presentar, aprobar una evaluación de idoneidad, para lo cual les antecede un material de preparación. Estaríamos también probablemente, esperemos que así se pueda dar, organizando eventos académicos de socialización, de actualización. Eso es algo que tendremos que revisar con las instituciones de educación superior para que ellas también se puedan vincular y participar activamente en este proceso. Gracias, Astolfo. Lo que yo veo es que el trabajo es absolutamente inmenso. ¿Cómo lograr o cómo ha percibido Marta la llegada de la ley del entrenador y si eso realmente tiene una incidencia a la hora de contratar técnicos a través de la federación? Y lo digo porque está vinculada Marta con el alto rendimiento de la gimnasia rítmica, trabaja en algunos momentos manejando la selección Colombia, pero también con las selecciones, en este caso creo que de Bogotá, del IDRD. ¿Hay allí ya una clasificación de escalafón? ¿Cómo modifica eso? ¿Se ha sentido algún cambio? ¿Qué expectativas hay sobre ese particular? Bueno, el camino que ha hecho Colombia con respecto a la exigencia hacia los entrenadores ya es alentador. Contamos, por ejemplo, en el IDRD con que hay una escala y, como decía Astolfo, hay entrenadores para iniciación con unos requisitos, para tecnificación y con otras exigencias para alto rendimiento. O sea, hay una escala. Las federaciones realmente, salvo algunas excepciones, en el caso de la mía no hay una exigencia para técnicos nacionales, sí, porque el Ministerio y el Comité Olímpico así lo exigen, pero para entrenadores que pueden asumir roles como talento y reserva o el mal llamado programa Talentos Colombianos, que me perdonan, pero que realmente no está haciendo ninguna función ahorita. Eso no tiene unos requisitos, entonces es solamente quien ganó medallas en los Juegos Nacionales le damos un entrenador y la liga lo postula y no hay un requisito. Eso pasa en gimnasia, pero seguramente hay disciplinas donde yo veo que sí está articulado esto y federativamente tiene ese tipo de capacitaciones. Incluso creo que hay algunas federaciones que tienen una vinculación real con el programa de tecnificación o tecnólogos deportivos que maneja el SENA. Yo conozco algo sobre el programa que maneja el SENA. He tenido por mucho tiempo visitas de estudiantes con sus profesores que vienen del SENA, no solo de Bogotá, sino de diferentes regiones del país. Y me parece que ese trabajo lo deben articular el SENA con las federaciones y con el ministerio, como que debe ser como una telaraña, donde todos estén vinculados, porque de allí se va a sacar el mejor provecho. Y seguramente todas las personas que de alguna u otra forma se vinculan a los procesos del deporte
bien sea en un gimnasio de acondicionamiento físico, bien sea en una escuela de formación del municipio más pequeño de Colombia, que merece toda la dignidad, porque de eso se trata, la nueva vida que tenemos que ver desde la dignidad hacia todos. Todos merecen tener entrenadores preparados. Entonces, si se teje una malla donde todos tengan la oportunidad de recibir ese tipo de capacitaciones articuladas desde las federaciones, desde el SENA, que es una institución gubernamental que puede aportar toda la logística y que ya lo está haciendo, porque ya hizo un proceso. Yo estaba en la ciudad de Tunja cuando asistí a un inicio de estos programas. Entonces, creo que no es solamente la universidad, también hay que vincular a estas instituciones como el SENA. La universidad es muy importante. Allí llegan estos ambiciosos del deporte, como fuimos nosotros, que soñábamos y delirábamos con el deporte, como Clemencia, como todos los que estamos en esta reunión, personas que desde niños estábamos ambicionando el deporte, pero en los pueblos, en las pequeñas regiones, en Bichada, en Arauca, en muchos lugares apartados, hay gente como nosotros, que merece oportunidad de capacitación, y el SENA puede estar presente en todos los lugares. Entonces, hay que articular. Muy bien, Marta. En cuanto al énfasis que ha hecho Marta sobre esa red que debería ser todo el país, Néstor, ¿cómo se va a articular? Son las federaciones deportivas que son supuestamente, según la Carta Olímpica, las responsables del deporte en cada país, las que están trabajando en una forma unida con el Ministerio del Deporte para desarrollar con las universidades y con todas las entidades académicas disponibles ese proceso de formación. ¿Cómo va a ser eso? Sí, bueno, ahí hay que aclarar varias cosas, Clemencia. Primero, la organización que va a operar, digamos que va a responder por todo, se llama el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, que es la mayor organización del país que lo va a hacer. Lo va a hacer en compañía con el apoyo de una organización que se llama el COLEF, el Colegio Colombiano de Educadores Físicos. En este caso, aquí está el presidente, que es Astolfo Romero. Yo soy el presidente del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Para darles un ejemplo, en este momento hay 10 organizaciones donde está el Comité Olímpico, está el Comité Paralímpico y está el COLEP, está Arcofade y otro tipo de organizaciones que hacen parte de ese colegio. Pero en los departamentos va a existir un colegio departamental de entrenadores deportivos, vamos a tener 32, y un colegio para Bogotá, es decir, ahí sumamos 33, y va a existir un colegio de entrenador deportivo por cada deporte. Identificamos que en deportes, en el caso del Comité Olímpico, vamos a tener alrededor de unas 55, y en tema paralímpico, alrededor de unas 10, iniciando. La suma de organizaciones, estamos alrededor de unas 130, es decir, es una organización de personas jurídicas, de colegios de entrenadores, porque claro, la misma Constitución exige que sea de carácter democrático, y la forma es de poderlos vincular, pero básicamente institucionalizar, formalizar, asociar o afiliar a los entrenadores deportivos. Esa es como la estructura. El Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo tiene 4 tareas, que es importante tenerlas en cuenta. 4 que son relativamente sencillas. Acreditar a los entrenadores. Eso va a ser que es expedir básicamente las tarjetas y los registros. Velar por el correcto ejercicio de la actividad de entrenador deportivo. Básicamente, pues obviamente, en su momento, en 3 años, perseguir el ejercicio ilegal y las malas prácticas, pero desarrollar tareas de promoción, y en este caso estamos hablando de la actualización y capacitación de los entrenadores deportivos. Y la otra es ser un organismo asesor del gobierno nacional. Entonces,
esa es la tarea. Vamos a hablar del SENA que Marta lo ha comentado. El SENA hace parte, porque el SENA, dentro de la ley, al SENA se le reconocen las titulaciones. Es decir, el SENA va a ser parte de este proceso que se va a operar. Pero aquí es importante tener en cuenta que en 13 años solamente no basta con capacitarse o actualizarse, hay que tener un título, tiene que formarse. Pero en este momento estamos en ese proceso transitorio, entonces aquí vamos a hacer un ejercicio bien interesante que llama reconocimiento de saberes y experiencias de los entrenadores deportivos para conducir a títulos de técnico, tecnólogo o profesional y universitario. Hay un tema que sí tengo que decirlo, ya creo que Marta lo comentó, ahora si quiere lo complementamos también con Astolfo, que es la contratación de los entrenadores. Podemos decir en este momento una cifra que es muy dolorosa, que el 100% de los entrenadores de este país, con algunas excepciones, se contratan como prestadores de servicios y se contratan por 11 meses, 8 meses, 10 meses, 3 meses, esa es una realidad. Que lo que llama la OIT de trabajo decente en el entrenador deportivo, porque una parte de la dignificación es el reconocimiento al trabajo decente, es el pago, pues tenemos cosas muy complejas, entrenadores ganando muy poquito o no ganando nada, o algunos meses trabajando gratis. Ese es un tema bastante complejo. La pregunta que todo el mundo es, ¿esta ley garantiza que eso se va a dar o que se va a resolver? No, pero sí va a ayudar. Y finalizo con esto. Esta es una ley que es muy atípica porque todas estas leyes de ejercicio profesional que se hacen en el marco del artículo 26 no se reglamentan, pero aquí sí hay que reglamentar. Entonces vamos a tener un decreto reglamentario y uno de los temas que debemos resolver es el escalafón de los entrenadores deportivos. Nosotros adoptamos una nomenclatura y que está en la ley: formación, perfeccionamiento y alto logro. Esa es la nomenclatura que adoptamos, así muchas personas podrán decir, bueno, que es equivocada, pero bueno, la tomamos con algunos referentes de carácter científico y académico, pero sobre esa vía vamos a trabajar. Y también debemos trabajar en la vía del escalonamiento de los resultados que puedan tener los entrenadores deportivos y también la formación de esos entrenadores deportivos en el nivel técnico, en el nivel tecnológico y el profesional universitario. No olvidar que son 100.000 personas y que las universidades en este momento no tienen la capacidad de atender a esas 100.000 personas, entonces hay que buscar otras posibilidades. A pesar de que la oferta académica universitaria está alrededor de 100 programas en este país. Estamos hablando de unas 40 instituciones en este país que está haciendo oferta, y la oferta es una cobertura nacional. Es más fácil decir dónde no hay programas que decir dónde hay. Entonces, así es. Creo que estamos en una época en que la educación física, la actividad física y el deporte ha cogido un estatus diferente a lo que nosotros, digo yo, Marta y yo, que somos las jerárquicamente en este cuadro de esta mañana, quienes estamos de más atrás y que hemos visto pasar mucha agua debajo del puente, podemos decir, y el asunto pues ha cambiado, y con esta nueva ley del entrenador, pues yo personalmente veo que hay una esperanza para que el campo del entrenador sea dignificado, como bien lo ha dicho Astolfo, y que se convierta en un derecho, es decir, si el deporte como tal es reconocido como un derecho humano, ser entrenador deportivo tiene que ser un derecho con toda la legalidad que incluye un salario digno y unas prestaciones sociales adecuadas al esfuerzo, porque es que ustedes todos saben, aquí presentes saben que ser entrenador demanda un compromiso muy grande y una dedicación absoluta en busca, especialmente cuando se buscan altos logros en beneficio del país. Sí, ahí es importante, Clemencia, perdone, que la profesión ha sido reconocida y ha sido reglamentada por una ley, que eso es un paso muy gigante. Gigantesco. Correcto. Entonces, ¿qué podíamos exigir nosotros si algo que no estaba reconocido? Que era estamos en el mundo, entre comillas, de la informalidad. Correcto, ¿no? Este es un paso extraordinario, que va a demandar un gran esfuerzo académico, sí, que va a demandar una reevaluación de cómo es el tratamiento a nivel de estatus laboral
también, pero que es necesario. Yo quiero especialmente felicitarlos a Néstor y a Astolfo por el gran trabajo que hacen. Me quedo pensando entonces, y me corriges, Néstor, que vamos a tener 33 colegios departamentales, incluyendo Bogotá como una 33 con Bogotá, 33 con Bogotá. Y eso significa, cuando dijiste que de cada deporte, ¿cuántos deportes estamos hablando? Estamos hablando de 55 y en el tema paralímpico unos 10 más. O sea, digamos que es lo que con lo que estamos empezando, pero podemos llegar a 100. Y ahí también ya Astolfo tocó un tema, el tema de los personal training, el tema del fitness, bueno, de los de grupales, porque hemos dicho, nos vamos a dar la pela para incorporarlos ahí. Ya tenemos ciertos argumentos para hacerlo. En muchas ocasiones he dicho, en muchas participaciones que he tenido, que nosotros debemos dar gracias a los dioses del Olimpo porque trabajamos no haciendo muebles, ni haciendo edificios, ni construyendo piscinas. Nosotros trabajamos con lo más sagrado que hay en la naturaleza, que es la vida del ser humano. Y si estamos trabajando con el ser humano, pues tenemos que estar muy cualificados para poderle manejar. No es posible, decía yo en alguna charla, que un señor muy especial lleve su carro, su BMW, al concesionario para que le atiendan todas las necesidades a su carro, pero su niño lo lleva a una escuela de fútbol y no sabe ni siquiera qué calificación tiene ese entrenador para manejar las condiciones realmente de formación de ese pequeño, que es la vida que representa todo en su vida. Entonces, hemos dado un cambio realmente, hemos dado un gran paso, es decir, estamos empezando el siglo XXI, pues porque hasta ahora vamos en la segunda década y nos faltan todavía otras 7, 8 para pasar al siglo XXII, pero hay una gran esperanza, hay un cambio. Si en la época antigua, cuando los Juegos Olímpicos se celebraron durante 1169 años, se estableció toda una cultura olímpica en que existía el paidotribo, el entrenador que llevaba a cada niño y lo iba formando y lo iba educando integralmente desde su formación para aprender a leer, la matemática, la música, por supuesto la educación del cuerpo, el reconocimiento del cuerpo, pero además de las virtudes, de los principios y los valores que hicieron a la civilización helénica representada en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad en algo tan sublime y tan significativo que marcó la civilización y la cultura de los helenos. Y nos venimos a esta época y todavía nos falta tanto. No llevamos sino 125 años de celebración de Juegos Olímpicos. Estamos muy en pañales, pero estamos a la par, trabajando para dignificar a los entrenadores, esos paidotribos que en la antigüedad fueron reconocidos muy especialmente por formadores de atletas que representaban la excelencia en honor al dios Zeus. Creo que Colombia ha dado un gran paso, que es una nueva versión de la formación de los entrenadores, que los niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores o menores podrán tener la oportunidad de tener un experto a su lado para desarrollar todo un trabajo que nos deje pensar en una cultura del deporte en Colombia, una verdadera cultura en la que se respeta la vida, se conoce el ser humano, se conoce de la fisiología, de sus necesidades psicológicas y fisiológicas para poder hacer una preparación física o un entrenamiento o una actividad física o sencillamente practicar la actividad diaria. Así que pues es un gran momento, creo que estamos viviendo un gran momento y que si hasta el momento hemos tenido tantos logros en el nivel de alto rendimiento, ¿qué le espera al país, Néstor? Tenemos 50 millones de habitantes y Astolfo, Marta, Néstor y yo sabemos muy bien
que el deporte debe llegar a todo el país. ¿Cómo poder garantizar que también la educación física y especialmente en los colegios y en las universidades y en los preescolares sea una educación física de calidad, cualificada? ¿Tendremos algún momento esa oportunidad de establecer ese reconocimiento? ¿Hay algún tipo de trabajo que se desarrolle hoy con el Ministerio de Educación y Ministerio del Deporte? ¿Cuál es la expectativa que se tiene? ¿Cómo impacta esta ley del entrenador a esas otras actividades tan importantes que reconoce la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte? Néstor. Bueno, en el tema de educación física, ustedes saben que estamos en un proceso de reforma de la Ley 181 y otras normativas, que es el proyecto de ley 400. Gastamos año y medio trabajándole duramente a esto, pero tengo que confesarlo, estuvimos muy de malas con este último ministro. Hablemoslo así, identifiquemos a la persona, porque no podemos decir que el gobierno, aunque había la voluntad del presidente de la República, empezamos con un ministro a una velocidad impresionante, pero terminamos frenando ese proceso. Bueno, ahora Astolfo también le podemos dar la palabra frente al tema de la educación física. Sí. Pero lo que está ocurriendo en el mundo y especialmente en Colombia, vamos a completar o completamos 8 años de Uribe y 8 años de Santos, y vamos a completar 4 años de Duque sin profesores de educación física en la básica secundaria y también en algunos casos, pues para decirlos casi todos, en la básica primaria, porque alguien le vendió a los gobiernos de tener una generalidad, profesor generalista, y no un especialista. Entonces, y la educación física pasó a un segundo plano. Hay cosas interesantes, por ejemplo, debe salir en pocos días las orientaciones curriculares para el área de educación física, recreación y deportes. Yo creo que eso es un avance importante, incluso ahí con eso trabajamos con el profesor Chinchilla, que en paz descansa, que él trabajó duramente, y creo que avanzamos en tener ya una propuesta concreta, pero tengo que confesarles que no hay una articulación entre en el sector deporte y educación. Yo tuve la fortuna de estar en algunas reuniones, pero no se avanzó mucho. La idea, ojalá que nosotros tenemos ahorita una propuesta de presentar una ley para el ejercicio de la educación física o el educador físico, bueno, como se pueda llamar, y poder avanzar en ese tema. Tampoco podemos decir que la ley del entrenador va a resolverlo todo, pero ese es un vacío, es un bache que tengo que reconocerlo, y que vamos a completar 20 años con esa deuda, y ahora que la gente utiliza la palabra no deuda, las deudas las volvieron brechas, entonces ahora todo es brechas. Entonces entremos en la onda de las brechas y tenemos una gran brecha ahí. No sé, Astolfo, sobre ese tema, usted que vivió, mire, horas enteras, noches enteras, días enteros trabajándole a esto, pero bueno, usted sabe que yo soy un luchador duro sobre estas iniciativas, pero creo que vamos a seguirle dando con toda para hasta sacar esto adelante, porque es que eso es, yo digo, es una vergüenza nacional no tener profesores de educación física en la básica primaria. Correcto. ¿Qué nos dices al respecto, Astolfo? Bueno, Clemencia, tal cual como lo estaba planteando Néstor, pues es una gran deficiencia que también se convierte en una gran oportunidad para el sector, por supuesto. Son dos aspectos importantes en los que hemos trabajado. Por un lado, en el que existan profesores de educación física en las instituciones de educación en los niveles del preescolar, por lo menos hasta la media básica, y que se amplíe el horario de la clase de educación física. Lo que está sucediendo es que también los rectores de los colegios, a discrecionalidad, con autonomía, ellos establecen cuáles son las condiciones para el desarrollo de esta área del conocimiento, y generalmente esas 2 horas se ocupan en miles de cosas menos para lo que se necesita, y como lo mencionó Néstor, pues un profesor que no es de la disciplina resulta finalmente tratando de orientar una clase en la cual se necesitan unas competencias muy específicas y muy especializadas.
¿qué hemos logrado y en donde sí creo que podría haber una articulación muy buena? Es importante que pensemos lo siguiente, el sector nuestro realmente lo constituyen 3 grandes columnas y son 3 grandes subsectores los que deberían estar involucrados allí. Por un lado, educación, que lo estamos mencionando con la educación física, deporte, con esto del Sistema Nacional del Deporte y que vamos muy fuerte con la ley del entrenador deportivo, y por supuesto el tema de la salud, donde podríamos estar trabajando todo lo que tiene que ver con la actividad física para la salud y con las personas que orientan esto, que son los entrenadores personalizados del ejercicio y el acondicionamiento físico. En donde sí puede haber una cabida en la educación física extracurricular, es decir, no la que está centrada o sesgada dentro de una institución como tal educativa, sino la que abre las puertas y que se hace o se desarrolla con la articulación y el trabajo mancomunado de estos 3 sectores. Aquí esperaríamos que los colegios o las instituciones de educación puedan involucrarse con los entes deportivos municipales, departamentales y con las secretarías de salud, que eso es importante, y que empecemos a trabajar programas de formación que hemos mencionado en cantidad. Aquí se han hecho varios intentos, Superati y demás, para intentar apoyar y respaldar la deficiencia que existe en la educación física curricular con programas extracurriculares. En estos programas extracurriculares sí necesitamos que exista la posibilidad de vinculación, por obvias razones, de profesores de educación física, pero también de entrenadores que pueden desarrollar procesos pedagógicos de formación en deportes específicos y que ya tengan títulos de idoneidad y adicional a eso estén acreditados a través de una tarjeta profesional que nos permite reconocerlos como personas idóneas. De tal manera que allí sí juega un papel fundamental el tema de la ley. Tendríamos es que mirar cómo a través de esas alianzas estratégicas intersectoriales se le da el nivel, el estatus, el reconocimiento y la dignificación a un entrenador para que pueda vincularse como uno de los orientadores de un proceso pedagógico que es a través de la enseñanza de un deporte específico o incluso a través de la multilateralidad, que es la posibilidad de ver varias disciplinas deportivas al tiempo. Gracias, Astolfo, por tu intervención muy valiosa. Yo tengo una inquietud, Néstor. Cuéntame, ¿cómo se está haciendo para que toda la comunidad de entrenadores en el contexto nacional den el paso a acercarse a las instituciones universitarias o a los institutos de deporte o a los institutos municipales? No sé cómo es ese proceso. Se está haciendo una gran campaña a nivel de los medios de comunicación. ¿Cómo se ha celebrado la ley del entrenador para que la gente lo conozca? Bueno, en este momento hicimos unos cálculos a las personas que hemos en todas las reuniones. Sí. Estamos alrededor de unas 20,000 personas que hemos llegado, pero nos falta el 80%. 80%. Sí. Nos falta convocar a todos los directores de los institutos. Estaban precisamente antes de empezar esta reunión con el nuevo gobierno. Para pues obviamente empezar, ya hemos hecho algunos contactos, pero ya con el gobierno, ya que se decida quién va a estar en el Ministerio del Deporte especialmente para operar ese proceso. Iniciamos, pues el Comité Olímpico está ahí, tenemos que hacer una gran convocatoria con todas las federaciones deportivas. Hemos hecho trabajo con algunas, básicamente la más compleja, que es fútbol. Ese trabajo lo estamos haciendo con fútbol y otras federaciones. Ya hay unos colegios constituidos en algunos departamentos. Yo diría que estamos como en el 20%, pero no olvidar que escasamente no hemos cumplido los 2 mesecitos, no los hemos cumplido, los cumplimos en 2 días, Entonces, yo sé que la gente a veces presiona, pero tenemos que buscar un espacio en medios de comunicación, así como si han visto colegios profesionales con espacios en televisión, que eso se pueden conseguir. Y si ustedes ven, solamente hacer un ejercicio en Google, ley del entrenador deportivo, es impresionante la cantidad de gente que asiste a los eventos, 1,000, pero las reproducciones, ahí tenemos actividades de 5,000. Por ejemplo, hicimos una con Kinesis,
creo que en este momento debe estar alrededor de las 7.000 personas que se han enterado, porque este tema no es tampoco directamente, yo he hecho unos ejercicios, es desgastante, hice uno en Medellín, que tuve que levantarme casi a las 3 de la mañana y llegar hasta las 12 de la noche, pero bueno, esos ejercicios hay que hacerlos directamente sobre el terreno, presenciales. Hice uno este lunes, que prácticamente se va en unas 4 horas. Es una cosa increíble, todas las personas que fueron preguntaron, y nos tocó quedarnos las 4 horas ahí atendiendo preguntas, pero tenemos que multiplicarnos porque hacer este proceso de socialización o de explicarle a la gente es bastante complejo, claro, porque tengo que confesarlo, son muy pocas personas que tienen el dominio de este tema, ¿no? Porque claro, es un tema legal, es un tema constitucional, es un tema técnico, es un tema científico, es un tema académico bastante complejo, pero ahí vamos. Mire, yo decía de las 20.000 personas que yo he tenido la posibilidad de interactuar y me decían cuántas cosas negativas ha encontrado esta reunión. 10, identifico 10. Que día encontré una para completar 11. Oiga, impresionante la gente como ha venido recibiendo de bien. Estamos hablando de los destinatarios de la norma, que son los entrenadores deportivos. Es impresionante. Néstor, ¿y existe una página web o Astolfo que me pueda responder, donde la gente interesada en el tema de la ley del entrenador pueda consultar? En este momento está en la de Arcofader, de Colep también tiene información, y en la página del Comité Olímpico, pero nosotros en pocos días vamos a lanzar ya la página del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Pero tengan en cuenta que lanzar una página es un problema, porque el número de solicitudes de correos, de llamadas y todo, la oficina hay que abrirla para atender, claro, un punto de atención de 100.000 personas. Total. Esto tiene sus costos, sí. Es un poco complejo la operación. Correcto. Pues el trabajo que tienen, es decir, si pasaron 13 años construyendo la ley, les faltan otros 15 años para dejar más o menos organizado el 13 tema. Años, 13 años que tenemos, 13, 26 años el proceso, 26. Así es. Bueno, puede que yo alcance a ver alguito, si los dioses del Olimpo lo permiten, de este gran cambio. Yo creo que nuestro programa ha sido bastante interesante. No sé si Marta tiene alguna pregunta, alguna inquietud que quisiera compartirnos en este momento. Abre el micrófono. Pues primero, encantada de haber estado escuchando a los gestores de esta ley, a Clemencia, a todos, a Néstor. Y bueno, tocaron unos temas que quizás en algunos entes deportivos como el IDRD ya se están haciendo, justo con esa carencia tan grande que hay de la educación física a nivel de los colegios. El instituto ha generado unos programas múltiples que se llaman Escuelas de mi barrio. No los conozco muy de cerca, pero conozco que existen. También conozco unos programas donde hay personal contratado para ir el colegio. En el colegio es mi deporte, o el deporte es mi colegio. Entonces van también allí gestores deportivos a trabajar con los niños dentro de su jornada contraria de estudio. Y incluso en algunos casos que si el colegio no tiene instalaciones deportivas, hacen uso de los parques distritales más cercanos o de los coliseos más cercanos, y hay diferentes disciplinas deportivas, o sea, múltiples disciplinas deportivas. No es solamente trabajo psicomotor o de educación física, sino trabajo especializado. Y creo que en Antioquia y en el Valle se está haciendo lo mismo. Gracias, Marta. Discúlpame, pero el tiempo se nos agota en este momento. Solamente quiero agradecer especialmente la participación de Astolfo, de Néstor, de Marta, el apoyo del equipo técnico del Comité Olímpico Colombiano, al presidente del Comité Olímpico Colombiano, el doctor Ciro Solano, por permitir a la Academia desarrollar este programa del día de hoy. Y ojalá, Néstor, que podamos tener otro día más, porque de verdad que surgen muchas preguntas, muchas inquietudes
seguramente van a llegar preguntas a la Academia Olímpica acerca de este programa y pues será un placer poder entrevistar a Astolfo y a Néstor nuevamente para saber cómo avanza este gran proceso, que es un trabajo que va a beneficiar a la comunidad deportiva sin duda. Muchísimas gracias a todos por su participación y hasta una próxima. Muchas gracias por su atención.